En un segundo momento, en este diálogo informado, tengo el gusto de presentarles a Herbert Alexander Oliva. Él es doctor en educación con especialidad en currículo e instrucción. Se desempeña como docente e investigador de la Universidad de Guadalajara en México para el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Trabajo Social. Es además becario CONACYT México en calidad de estudiante de un segundo doctorado en gestión de la educación superior por el CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, reconocido autor de varios libros alusivos al ámbito educativo y conferencista internacional. Es además coordinador para El Salvador de la Red de Docentes para América Latina y el Caribe, REDOLAC, y coordinador para El Salvador de Verano TIC. Es un colega que me supongo va de aquí para allá, de México a El Salvador, de El Salvador a México. No sé hasta dónde ya se siente de acá, pero bueno, hoy nos va a compartir su exposición. Le doy la palabra a Herbert. Le recuerdo que tiene 20 minutos, no lo voy, 20, 25, bueno, el tiempo que él disponga. Y en la segunda parte pasaremos al diálogo, las preguntas que ustedes hagan, las preguntas que podemos ir planteando en el camino, las preguntas que yo puedo hacer para una segunda vuelta y cerrar nuestro primer encuentro. Adelante, Herbert, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Como Chabela Vargas, nacimos en Centroamérica, pero mexicanos de corazón. Eso creo que ya no nos los pueden quitar. En primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad de interactuar con ustedes. Si tengo problemas de dicción, no es que no pueda hablar, sino que un aparato que tengo en la boca en este momento me impide en algunos momentos gesticular o articular de manera idónea las palabras. Pero lo importante es la motivación y la gana que tengo de poder establecer en esta tertulia el abordaje de lo que implica la paz y la convivencia. Yo voy a tomar un punto de partida que es el hecho de cómo percibimos quienes trabajamos en el aula la paz y la convivencia en tiempos de COVID. ¿Qué es lo que ocurrió el antes y en el devenir de lo que estamos enfrentando en estas nuevas latitudes postmodernistas del abordaje educativo? Y para ello me permito compartirles pantalla, si me permiten tantito. Y comparto pantalla. Perfecto. Ya ustedes tendrán a bien hacerme el inmenso favor de indicarme si efectivamente estamos viendo ya la pantalla, por favor. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, me encantaría tratar de decirles que no es que tengamos varitas mágicas para dar soluciones a los problemas de paz y de convivencia, pero en mi caso personal, desde el año 2009, decidí involucrarme o abordar este maravilloso camino del estudiar violencia y resiliencia en Centroamérica. Y de alguna manera, desde mi traslado de El Salvador a México, pues ahora ya radicado prácticamente haciendo la investigación para México, ¿no? En ese sentido, me tocó colaborar por muchos años para una universidad desde su Instituto de Ciencia e Investigación en 350 escuelas que tenían como característica fundamental el trabajo con maras. Entonces, ¿cómo implementábamos la mejora de ambientes escolares en medio de estudiantes con récord delictivo, con perfiles criminales, en donde la muerte, la zozobra y familias viviendo con menos de $2 al día era el pan diario? Es decir, una familia ganaba en promedio 50 pesos mexicanos al día. Entonces, a partir de eso, ¿cómo vivíamos los que trabajábamos en la escuela pública el tema de la paz y de la convivencia en las instituciones educativas? En ese preámbulo de ideas, empezamos a trabajar específicamente con SEMS, con el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, y de alguna manera estuve trabajando con algunos talleres, con la mejora de ambientes educativos, con el tema del enfoque y la prevención de la violencia, y empezamos a ver que del típico acoso y violencia en contextos educativos de Dan Oldius, nos habíamos trasladado en El Salvador a contextos de la escuela
como un lugar para el fomento de la criminalidad escolar. Entonces eso ya redimensionaba otras aristas de lo que es y de lo que implica la paz y la convivencia. A partir de eso, en el 2016, cuando tengo mi primer acercamiento en este maravilloso país, les comparto los escenarios y en un breve diagnóstico empecé a descubrir que todas estas corrientes de violencia y criminalidad en ámbitos educativos pues ya estaban permeando en algunas instancias educativas mexicanas. Con este preámbulo de ideas, a modo de introducción, debo de argumentar que la construcción y el disfrute de una sana convivencia en los centros educativos, sin duda alguna, requiere de implementación de prácticas pedagógicas que brinden herramientas para el diálogo, para la mayor participación de los miembros de la comunidad educativa, el respeto en las relaciones, pero por sobre todas las cosas, la valoración del otro como individuo. Y esto empieza a generar un análisis más concreto en donde empiezo a darme cuenta que al revisar la múltiple bibliografía de aquellos que escriben sobre los contextos de violencia en los escenarios educativos, pues nunca habían trabajado dando clases en una escuela. Entonces eso era como muy contradictorio. Y yo empecé a argumentar que realmente los verdaderos superhéroes del sistema educativo, los verdaderos paladines, son los profesores, aquellos que tienen que caminar kilómetros para poder llegar hasta sus centros educativos, aquellos que conviven con la violencia como pan diario, aquellos que tienen que enfrentar la adversidad. Y me daba cuenta que muy poco se estaba haciendo para preparar y para generar competencias en los profesores para saber enfrentar estos nuevos escenarios. A partir de ello, nadie, y quiero decirlo de manera categórica, nadie esperaba, nadie estaba preparado para lo que se venía desde el mes de marzo a la fecha. Y es que cuando llega el coronavirus, cuando la pandemia azota al mundo y mueve las latitudes geográficas, se me vino a la mente este célebre sociólogo francés, Morin, quien decía que dentro de la idea futurista de proponer 7 saberes necesarios para la educación del futuro, él hablaba de una contribución a que el hecho educativo, en tiempos de crisis, yo lo llamo en tiempos de coronavirus, retome 2 aristas contempladas por Morin. Muy cuando, desde una visión panegérica, como usted lo quiere llamar, ya Morin visualizaba un escenario catastrófico y él hablaba sobre 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esto viene a contribuir a que el hecho educativo en tiempos de coronavirus se enfoque desde 2 elementos sustanciales. El primero, hablar de cómo saber enfrentar la incertidumbre. ¿Estamos los profesores preparados para enfrentar la incertidumbre? Y 2, saber enseñar la comprensión. Lo preocupante de esto es que con la llegada de la pandemia, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación estimaba que en los 23 países de la comunidad iberoamericana, miembros de la OEI, existían cerca de 14 millones de niños y niñas en el nivel infantil que vieron interrumpidas sus clases. 46 millones de niños, de niñas, vieron interrumpidas sus clases en educación primaria, 44 en educación secundaria y más de 18 millones en el nivel universitario. Esto implica que cerca de 122 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas. Esto nos lleva también al punto de cuestionarnos si estaban realmente las instituciones educativas preparadas para enfrentar la crisis generada ante situaciones como el COVID-19. De esta manera, vimos el inicio de un fenómeno en donde la presencialidad educativa se debe de trasladar a la educación virtual. ¿Estaban preparados nuestros profesores? Debo de argumentar en mi caso propio. Había preparado todo mi semestre para el contexto virtual. Sin exageración alguna, debo de decir que haber hecho ese traslado a la educación virtual me trajo a los escenarios educativos nuevos problemas en el tema de paz y convivencia. No obstante, puedo decirlo, que siento que se me quintuplicó el trabajo. ¿Por qué? Porque todas las planificaciones didácticas pasaron a ser diseños instruccionales, a preparar y a editar videos, a tratar de levantar plataforma en Moodle,
actividades de interacción, cosas que a lo mejor no las tenía contempladas porque la clase mía estaba más pensada para el escenario presencial. Sin embargo, en el ámbito de la paz y de la convivencia estudiantil, debo de señalar algunas interrogantes que venían a mi cabeza. En primer lugar, ¿qué papel juega la incertidumbre frente a los nuevos escenarios de acoso y violencia en educación virtual? Debo de señalarlo, conocí casos en donde estudiantes haciéndole burla a los profesores por el no dominio de las herramientas informáticas. Profesores que en un descuido dejaron abiertos sus micrófonos y expresaban barbaridad y media en contra de los estudiantes. Estudiantes en cualquier cosa menos prestando atención, y a partir de eso se empezaron a generar nuevas formas de interacción entre los estudiantes y los profesores. La segunda interrogante que me formulaba, ¿qué está sucediendo con los estudiantes en confinamiento? Y es que curiosamente todo el mundo se empezó a preocupar por cómo dar clases, por cómo atender a los estudiantes y que el año escolar se perdiera. Muy pocos eran quienes preguntaban por la salud mental de los estudiantes y de nosotros los profesores. Nadie se atrevió a la tercera interrogante que planteo, y es, ¿cuál es el sentir de los profesores frente a estos escenarios de paz y convivencia en contextos de educación virtual? ¿Cuál es el sentir de los estudiantes, de los profesores en estas circunstancias? De unos meses a la fecha, ahora tenemos que aprender a buscar paz y convivencia escolar a través de lo que se denomina las nuevas ciberconvivencias. Frente a estos argumentos, la realidad nos permite poner algunas situaciones que van a ponernos a reflexionar sobre estos nuevos escenarios. Cuando la Secretaría de Educación intentó generar una evaluación al programa Aprende en Casa, se convocó a estudiantes de Yucatán, Morelos, San Luis Potosí, el Estado de México y Guerrero, y coincidieron en que las tareas del programa Aprende en Casa eran demasiadas, eran contenidos repetitivos, evidenciaban que muchos profesores no estaban preparados para enfrentar estos nuevos contextos o estas nuevas dinámicas educativas. Padres de familia quejándose porque estaban con sus hijos y decían, bueno, es que tengo que preparar comida, tengo que atender mis cuestiones del trabajo. Yo decía, y a lo mejor solo lidias con uno o dos muchachos en casa, y a nosotros los profesores que nos toca trabajar con 25, 30, 40, bueno, yo en una universidad privada, en una facultad de medicina, impartiendo la asignatura de sociología médica, me tocó trabajar con 114 estudiantes. Entonces los papás también empezaban a manifestar estas situaciones que traía consigo la ciberconvivencia educativa en tiempos de COVID. Los motivos de esta calificación reprobatoria es que los estudiantes aseguraban que trabajar bajo este esquema era repetitivo, no generaba para ellos un aporte al conocimiento. En muchos casos, todo el mundo hablaba de educación virtual, que el Internet nos iba a salvar, pero nadie recordaba que en contextos rurales, a duras penas tienen luz eléctrica, menos podría pensar yo que los estudiantes iban a tener Internet o que iban a tener acceso a una computadora. Con esto tenemos claro que muchos de los estudiantes tuvieron que valerse por sí solos, no solamente para soportar el estrés que genera el confinamiento, la violencia que aumentó con los escenarios de ciberconvivencia, tuvieron que buscar un autoaprendizaje, tuvieron que buscar medios para aprender sin profesores. Y con esto empezamos a detectar otras nuevas panorámicas, otras nuevas aristas que aparecían en los medios de comunicación, en las noticias, en los medios, en el Internet, y yo me cuestionaba mucho al respecto. Al preguntarle a cierto grupo de niños qué quieren ser de grandes, en algunas zonas de Saltillo, los niños decían, pues queremos ser sicarios, ¿no? Los niños dicen, queremos ser asesinos, queremos ser traficantes. El panorama social en el que están inmersos estos estudiantes
los lleva a replantearse. Algunos medios de comunicación decían, bueno, en los últimos meses, más niños y jóvenes se convierten en carne de cañón para el crimen organizado. Y es que algunos carteles del narcotráfico ya empiezan a reclutar a menores de edad para convertirlos en asesinos. Entonces, todas estas nuevas dinámicas nos llevan a pensar que no solamente era el problema de las maras en El Salvador, no solamente era el problema de asesinar a 100 personas por día en El Salvador, como en su momento lo fue en los años 2012, 2013, 2014, sino que también ya en México estábamos viviendo este tipo de escenarios de criminalidad en contextos educativos. Luego me doy cuenta que al hablar de la construcción de tejidos sociales, también en la tierra colombiana existían algunos acontecimientos que me ponían con el cerebro en modo de Alka-Seltzer, ¿no? Valga el comercial, es decir, una efervescencia mental en donde hay un concurso que se llama Miss Tanguita y es un concurso de niñas en tanguitas y tal cual como lo dicen, ¿no? Festividad que se celebra alrededor de o en el argumento de unas fiestas patronales. Entonces uno empieza a ver que la paz y la convivencia, a pesar que son elementos que forman parte indispensable de los tejidos sociales, en muchas ocasiones cada vez se está volviendo más difícil trabajar en estos escenarios educativos. Y es que precisamente los nuevos escenarios educativos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, nos obligan a los estudiosos del fenómeno a buscar crear mejores prácticas que incidan en una cultura de paz escolar que desde la virtualidad se genere una perspectiva restaurativa de la sana convivencia escolar. Para ello, y en afán de clarificar el sentido académico de esta charla, ya UNICEF en su informe Child Safety Online ya hablaba en el año 2011 de lo importante que era la seguridad en Internet y cómo la seguridad en Internet se volvió un reto que demanda estrategias globales para una mejor comprensión de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en Internet. La sociedad mexicana debe de tener claro que la interacción tecnológica de las generaciones en este contexto entre millennials y centennials cambia en relación a cómo yo personalmente, la generación X, percibe el uso y el manejo del Internet. Nosotros, yo retomaba esta información del periódico La Vanguardia, un poco haciendo un paralelismo entre la sociedad española y la sociedad mexicana, pero decía, pero es que hay muchas cosas que en el plasmar de una taxonomía generacional evidencian que no es lo mismo aprender matemáticas en los 80s, ni como la aprendieron en los 90s, ni como se aprende hoy en el 2020. Y ahí nosotros podemos empezar a ver lo complejo del entramado de crear paz y convivencia hoy precisamente en el siglo XXI con todos los elementos en contra que tenemos los educadores, sobre todo cuando se piensa en la creación de ambientes escolares de paz y de convivencia. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que la generación del silencio del 30 al 48 predomina la circunstancia de los conflictos bélicos, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los baby boom, paz y explosión demográfica. Como después de finiquitados estos grandes conflictos armados, se da una explosión demográfica. Una época en donde tener bastantes hijos era el predominante demográfico. La generación X, en donde se habla del tema de crisis. Bueno, yo puedo hablar un poco de esto alrededor del tema de la crisis generada por el conflicto armado en El Salvador de 1979 a 1991-92, cuando se firman los acuerdos de paz un 16 de enero del castillo de Chapultepec, aquí en México. Las nuevas generaciones, las generaciones millennials, con el inicio de la digitalización, la generación Z con la expansión masiva del Internet, y en fin, hasta llegar a crear, aun y cuando el término no es de Humberto Eco lo reiteraba de manera muy frecuente, ¿no? El Homo Videns, estos chicos que definitivamente, pues, si no hay Internet, su vida se acaba, y es que ahora el Internet ha ocupado un espacio para generar precisamente estos mecanismos fluidos de convivencia. A partir de ello, las nuevas generaciones de estudiantes están creciendo dentro de un espacio de mayor tiempo y difusión del Internet que funciona las 24 horas al día, haciendo que el alcance global de la violencia y el acoso tenga graves repercusiones para el fomento de la paz y la sana convivencia. Ejemplo en México, datos proporcionados por UNICEF.
de marzo a mayo de este año, se estima que los jóvenes en México consumieron cerca de 14,000 escenas de violencia presentadas por televisión abierta. Un estimado. Y es que el tiempo descontrolado en Internet y el fácil acceso al Wi-Fi crea una adicción sin precedentes en las nuevas generaciones. Por lo tanto, esta falta de control y supervisión es lo que yo llamaría la falla identificada en muchas ocasiones en el inicio de un camino cargado de acoso cibernético. Por otro lado, esto nos permite cuestionarnos sobre cuál debe de ser el límite del Internet. ¿Qué debe de consumir el joven en Internet sin que dicho consumo les provoque dependencia para conducirlos a una exposición mediática de violencia, de acoso cibernético, que hoy en día son elementos que van a contraponerse en la balanza al momento de generar o de intentar conquistar la paz y la convivencia escolar? La educación, en su doble función como derecho humano que forma en derechos humanos, tiene un llamado específico en la construcción de esta cultura de paz entre las generaciones más jóvenes. Por lo que el argumento central de mi postura es sustentar que la cultura de paz en los centros educativos puede calar la vida de las personas cuando la paz sea una vivencia cotidiana dentro de las aulas. Consideremos entonces 3 principios de actuación de la paz y de la convivencia en el siglo XXI. Número 1, identificar y desarticular las violencias. Número 2, reconocer y fortalecer que existe. Y número 3, visión positiva del conflicto. Sobre todo, si consideramos que en México se necesita una correcta aplicación de políticas enfocadas al combate de la violencia escolar y al fomento de la paz y convivencia, donde la problemática afecta a estudiantes de todos los niveles educativos. No estoy diciendo que no existan políticas, estoy argumentando que necesitamos darle una idónea, una adecuada aplicación a este conglomerado de políticas para trabajar en estas importantes áreas de nuestra vida. Algunos indicadores que señalan que esto es preocupante por cuanto que mirábamos en el informador, noticias del año 2018 decían que niños que pasan más de 7 horas en celular son menos inteligentes según un estudio. La nota ahí está, lo dejo para que usted pueda leerla por sí mismo. El periódico Universal en el mismo año, el 27 de noviembre, sacaba en grandes titulares que en México 6 de cada 10 niños no pueden hacer sumas ni restas con decimales al salir de primaria. Un poco complementando o concatenando con la noticia emitida donde se le daba cobertura periodística a un supuesto estudio, ¿no? Donde se decía que los niños que pasaban determinadas horas en el Internet eran menos inteligentes. Lo cierto es que estas nuevas dinámicas escolares deben enfatizar la integridad del ser, deben de promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Con qué fin? Con el fin de ofrecer un espacio seguro para el diálogo y la construcción conjunta de valores. En tiempos de confinamiento, UNICEF en México también dio otro dato que nos ponía a analizar a quienes somos estudiosos en el tema. Aumentó cerca del 30% la violencia por Internet en niños de 7 a 17 años, derivando en 5 a 7 horas diarias de consumo de Internet al día. Con esto nos planteamos algunos retos. El primer reto, la violencia tiene fundamentos en la cultura, es decir, prácticas, creencias, lógicas, relaciones visibles e invisibles que hay que reconocer y que hay que tratarlas. 2, la violencia es innegable, pero no es lo único, también la paz es real. 3, la paz como cultura no es un ideal a largo plazo, sino una realidad concreta a partir de la cual nos construimos como personas, como familia y como sociedad. 4, somos seres culturales, somos sujetos de aprendizaje y de nuestra propia transformación. Y 5, necesitamos desmontar los mitos que desde la cultura justifican el uso de la violencia como inevitable y necesaria, o visiones deterministas en donde se piense de que pobreza es igual a una acción violenta, que es en muchas ocasiones lo que ocurre con nosotros los salvadoreños, que se piensa que por ser un país pobre necesariamente somos violentos, cuando la realidad concreta no es así. ¿Por qué? Porque tenemos
paz en nuestras vidas cotidianas. Como conclusión, la cultura de paz implica valores, actitudes y pensamientos orientados al respeto de los derechos humanos, abiertos al pluralismo cultural, la solidaridad y el diálogo, a la tolerancia frente a la diferencia y al desacuerdo. Pero la cultura de paz es también una experiencia cotidiana en las aulas, es una experiencia cotidiana en los centros educativos. Comprender sus dimensiones sigue siendo un reto para la mejora de las relaciones en la institución educativa. Mis datos están en pantalla, pues en lo que pueda colaborarles, compartiéndoles mis libros, va a ser un beneplácito enorme en donde hago un abordaje más directo desde las ciberconvivencias, desde manuales de abordaje y seguimiento a casos de violencia escolar, manuales de buenas prácticas en contextos educativos, la escuela urbana y sus problemas, etcétera. En fin, bastará una googleadita ahí a mi nombre para que puedan tener un conocimiento un poco de lo que hemos trabajado y de igual manera pues dejo mis datos de contacto. Personalmente le doy las gracias, Víctor, gracias por la oportunidad, gracias a todos los involucrados, Jaimito, es un enorme placer coincidir contigo, mi afecto y mi admiración académica para ti y de manera muy, muy precisa, gracias a ustedes por haberme prestado atención. Que Dios me los bendiga en abundancia y estoy atento a las preguntas que puedan derivarse. Gracias, Herbert. Hemos tenido dos miradas diferentes, pero complementarias. Tanto Jaime como Herbert colocan a la paz y la convivencia como el gran ideal, como la gran utopía a la que aspiramos. Pero en el caso de Herbert, pues los caminos, o sea, esta visión compleja de ponernos ante una realidad y ante un reto, él atraviesa su exposición en el marco o en el contexto de la pandemia, y yo quiero iniciar problematizando esta figura de la incertidumbre, problematizar la incertidumbre si es privativa o propia de este contexto, o cómo era la incertidumbre antes. La incertidumbre es un estado, un momento, una amenaza, por ahí la tenemos todos, que puede convertirse en oportunidad, y bueno, problematizar la noción de incertidumbre. También Herbert, en esta parte, en una de las diapositivas al inicio, habla, yo lo pondré así, aunque no lo dijo así, como de las buenas prácticas, las prácticas que sirven para favorecer el diálogo, la participación, el respeto. O sea, él lo dice que el educador desde el aula va favoreciendo una práctica y una educación y una cultura para aspirar a la paz y la sana convivencia. Y en el último apartado, estos juegos y este buen manejo de datos nos lleva a, bueno, otra figura que mete ahí en intermedio es pensar en un esfuerzo de restaurativo, restitutivo, reconociendo que el tejido social está dañado, fuertemente dañado en algunos lugares, pero este esfuerzo desde la educación, desde el aula, desde las buenas prácticas educativas pensadas para generar el diálogo y la participación, pueden ir contribuyendo a vivir la paz, como él lo dice. Y esta ecuación que la cuestiona, un país pobre no forzosamente es un país violento, la pobreza y la violencia no están correlacionados, este puede ser un mito o una trampa desde los poderosos, y Herbert lo cuestiona, bueno, él lo sabe porque lo ha vivido, los datos que da de El Salvador, 100 personas asesinadas por día en ciertos momentos, pues da cuenta de un dato crudo. Pero en los dos hay una parte que es dolorosa, que tiene que ver con un contexto social en donde la violencia se normalizó, o se ha normalizado, y salir de ella ha sido como difícil. Se juntan las figuras de los conocimientos acumulados, del uso de los mismos, del diseño de propuestas, de prácticas educativas y sobre todo de intentos reales para tratar de generar esta cultura de paz y de convivencia.
El título de este primer diálogo cruzaba con los escenarios escolares, pero de alguna manera tocaron el escenario escolar como un espacio que no es el único que permite la oportunidad educativa para ir instaurando estas nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos, o como decía Delors, de aprender a vivir con los otros o al lado de los otros. Hay un espacio y se repite la cuestión de las preguntas. Necesito hacer como un recuento para ver qué preguntas se tienen por ahí. No sé si tengamos acceso a los audios, si alguien quiere hacer uso de la palabra, o si todo va a ser por los textos. Esto lo pregunto a Víctor, a las personas que están administrando la proyección, para en este diálogo informado y en esta aspiración por hacer circular la palabra, que todas las personas que han estado conectadas también digan lo que piensan, pregunten, opinen, etc. Entonces, mi pregunta es cómo hacemos, ¿sí? ¿Víctor? Sí, tú mandas, tú di cómo hacerle. Es que yo quiero tener acceso a las preguntas, o si alguien de la administración me ayuda y puede leer los planteamientos que tiene y yo guío la intervención de los colegas. Bueno, aquí tengo algunas. Inicia Sergio Sandoval, la primera pregunta. Voy a hacer un recuento global de lo que tenga acceso y regresaríamos a la intervención de los ponentes, invertiríamos el orden. Inicia Herbert contestando global todo lo que se pregunta y terminaría Jaime, si están de acuerdo. Sergio. Voy a quitarme para acercarme al... Sergio pregunta, ¿no considera usted que en buena medida el problema de la violencia en la escuela obedece a un abandono sistemático de la sociedad civil por parte del Estado? Gracias por su pregunta. La escuela como generadora, respetuosa y perpetuadora de los vicios de la sociedad. ¿Qué hay de esto? ¿Se educa o se simula? Profesor de la secundaria, odio los gatos, pero ahí está. Bueno, esas son las preguntas a las que yo tengo acceso. Son preguntas de aquí del chat y va a haber otras preguntas por Face, pero si gustan con estas podemos regresar al diálogo. Considerar en buena medida que el problema de la violencia en la escuela obedece a un abandono sistemático de la sociedad civil por parte del Estado, en buena medida tiene razón de ser, pero ojo, la primera institución que socializa desde la concepción axiológica el fomento de valores morales es el hogar. Por lo tanto, yo como hijo represento la educación de mi madre y de mi padre. O en este caso, yo pues orgullosamente hijo de madre soltera, ¿no? Por eso solo tengo un apellido, Oliva. Y digo, al final, la construcción del tejido social en el cual yo ya estoy inmerso me permite darme cuenta que sí existe un abandono por parte de los gobiernos al tema de la política, por cuanto que el profesor que construye tejido, que fomenta con su aporte, educando generaciones, tiene salarios tan risibles en comparación con los políticos que pueden en poco o en nada hacer el rol que nosotros hacemos, haciendo sociedad o haciendo patria. Y a partir de eso uno empieza a darse cuenta que hasta parece ridículo o absurdo darnos con la veracidad de que la secretaria del político X tiene 5 salarios más que uno de profesor. Entonces los profesores, los que verdaderamente trabajamos en el contexto de la educación, los que verdaderamente estamos en el frente de las aulas, los que día a día conocemos la realidad de nuestros estudiantes,
En muchas ocasiones tenemos que poner dinero de nuestra propia bolsa para poder comprar material didáctico y llevar a cabo el proceso educativo. Es ridículo que ahora me pidan a mí que yo compre una computadora para dar educación virtual cuando ni siquiera se me brinda una adecuación salarial. Yo pregunto, ¿será que las instituciones educativas están considerando darle a los docentes un bono por el aumento en la factura de internet, de energía eléctrica? Profesores que han tenido que comprar planes de celulares para tener más datos, para estar respondiendo mensajes de WhatsApp, incluso hasta 12, 1, 2 de la mañana. Allí es donde yo creo que existe un abandono latente y permanente, en donde falta más dignificar la profesión del profesor mexicano, del profesor de América Latina. Es que si nos percatamos, los problemas son similares. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo en ello, en decir, está existiendo un abandono. Si nosotros nos ponemos a analizar, y yo siempre pongo este ejemplo, si nosotros le hablamos a la policía para pedir una patrulla porque estamos viviendo alguna situación delictiva por un facineroso, los policías en algunos lugares no quieren llegar porque saben que estas zonas geográficas tienen control por la delincuencia y están más armados que nosotros. En ese sentido, el punto sería que si usted pide una pizza a domicilio, llega más rápido la pizza que una ambulancia o que una patrulla, ¿no? Y uno se empieza a darse cuenta que sí existe un deterioro latente de la sociedad, y mientras existan medios de comunicación que sigan fomentando más la perspectiva formativa de que es mejor ser un delincuente, ser un mercenario, vivir del narcotráfico y no terminar una carrera universitaria, pues seguiremos igual de fregados. Entonces yo creo que tenemos que adoptar un proceso de concientización y darle el rol de autoridad al profesor. Yo pongo este panorama, mi estimado Miguel, Jaime, Víctor, a todos los amigos que están pendientes de esta tertulia, porque antes que no teníamos tantos recursos tecnológicos, en donde no había internet en los años 60, 70 y 80, habían mejores resultados educativos en el interior del aula. Tenías más calidad en la formación docente. Las escuelas normales tenían procesos de convicción en donde el que no tenía la cualidad del apostolado pedagógico no era profesor. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos profesores adentro del aula porque no quedaron en la facultad de medicina, porque no quedaron como abogados en una universidad. Entonces uno dice, si no hay vocación docente, sí existe un deterioro en la manera y en la forma de hacer educación. Reitero, hasta en el tipo de letra que escribían los profesores en la pizarra, uno identificaba quién era profesor por convicción. Ahora nosotros podemos ver que se está perdiendo esa parte del tejido pedagógico, de la escuela, del ente protagónico de la sociedad, lo estamos perdiendo. Y es importante recuperarlo para la generación y la nueva construcción de procesos de paz y convivencia.